Queridos oyentes, queridos televidentes, es un gusto estar con ustedes iniciando esta serie de programas que durante este 2024 estaremos acompañándolos a través de la 93.3, 90.5 Sistema Coredi Radio en el departamento de Antioquia, pero también a través de la red de Ruralín. Más de 22.000 suscriptores en el oriente del departamento de Antioquia hoy nos acompañan y nos ven. Así se hace la radio, así se hace la televisión conjuntamente para llevarles programas de contexto regional, de qué está pasando en el departamento de Antioquia. Y hoy iniciamos este espacio desde la gobernación del departamento de Antioquia, donde se toman las principales decisiones en torno a lo administrativo, a lo político en la región. Y queremos hoy tener un invitado muy especial que está con nosotros, el doctor Eugenio Prieto Soto. Un hombre muy conocido ya en esta región del oriente del departamento y muy conocido en todo el departamento de Antioquia. Es gobernador del departamento, un hombre que con sus políticas públicas le ha cambiado también la cara al departamento de Antioquia y hoy ejerce como secretario de Hacienda, que durante estos días se ha visto bastante en los medios porque hoy se viene defendiendo y promoviendo una idea que pretende combatir el hambre, especialmente en los más pequeños. Hoy arrojamos una cifra muy lamentable que ha ido creciendo de niños desnutridos en todo el departamento. El contexto lo tiene el doctor Eugenio, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Un Café con Vox. Y hoy nuestros oyentes y nuestros televidentes escuchan su postura respecto a muchos temas que tienen que ver con la hacienda pública. Hay un saludo muy cordial para ti, Alejandro, a todos los televidentes y los cibernautas de Un Café con Vox. Me alegra mucho pues dar inicio a este programa y creo que es uno de los temas más importantes. Yo te mostraba acá en el artículo del periódico El Colombiano de esta semana cómo ellos dicen que el mayor reto que tiene el departamento hoy es precisamente solucionar estos problemas de desnutrición que se están presentando en el departamento. Catalogaban como del 2018 se presentaban 943 casos, no obstante la política pública que se desarrolló en el departamento y se pasó a 1.766 casos en una desnutrición aguda, moderada y severa, colocando al departamento de Antioquia después de La Guajira y de Bogotá. Creo que son unas cifras y unos datos muy complejos, más los que presentó en el debate de oposición política que se hizo en la Asamblea de Antioquia, Antioquia ¿Cómo vamos?, que pues les entregaremos los datos cuando habla de los grupos etarios, las intervenciones que deben ser complementarias para atender el problema del hambre en Antioquia, habla de número de personas en seguridad alimentaria moderada o severa, en primera infancia, de 0 a 5 años, 116.000 niños. En edad escolar de 6 a 17 años, 258.000 y adultos mayores de 60 años, 158.000. Yo creo que ya comienza a dar un dato de la problemática que tiene. Teniendo en cuenta toda esa distribución en la población, en el hambre del departamento de Antioquia, el programa de apoyo nutricional costaría alrededor de 3.3 billones de pesos. Sacando a Medellín, como ellos mismos lo plantean, con el esfuerzo que hace Medellín propio a través de Buen Comienzo, estaríamos hablando de 1.8 billones de pesos para atender a estas personas en condiciones de hambre. El DANE dice que hay alrededor de 2 millones de personas que están padeciendo hambre en Antioquia. Y por eso el gobernador Andrés Julián Rendón, desde su campaña, se comprometió a atender la problemática y a comenzar a disminuir esas cifras, esos indicadores. Alguien decía que si erradicar el hambre, pues ojalá pudiéramos cambiar el modelo económico, pero ese compromiso me parece muy importante resaltarlo porque lo más fácil para el gobernador hubiera sido llegar y decir que el primer año, pues como ya el presupuesto estaba distribuido, no íbamos a tener las cifras que queríamos, y el gobernador nos pidió que buscáramos los recursos para desde este primer año atender ese compromiso. El compromiso fue que los recursos del impuesto vehicular, después de sacar las obligaciones de ley, que son el 20% que va de recursos a los municipios donde están rodando esos vehículos, un 10% de ahorro en el FOMPET, un 5% ahí de deuda externa, un 2.2% para la Contraloría y un 1% del tema ambiental, se dedicaran esos recursos plenos a
el hambre, la inseguridad alimentaria, la desnutrición en el departamento de Antioquia, es decir, atender estas problemáticas. Estamos entonces diciendo que radicamos en la Asamblea del departamento de Antioquia 2 ordenanzas que quedaron en una, porque la segunda fue una adición por valor de 324.000 millones de pesos para este primer año comenzar a enfrentar esa problemática del hambre en Antioquia y ojalá disminuir ese nivel de desnutrición y de inseguridad alimentaria. No les dejo sino este dato y ustedes lo verifican más adelante. Comparada esa cifra con lo que se invirtieron en los gobiernos anteriores para el hambre, y estamos hablando solamente del primer año, porque no estamos hablando del segundo, tercer y cuarto año del gobierno del gobernador Andrés Julián Rendón, recursos propios del gobierno departamental para el hambre se invirtieron 188.000 millones de pesos en 8 años. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es la meta para este año? Para este bueno, gobierno? no, esos son los 324.000 millones de pesos más 70.000 millones que tenemos ahí del PAE, eso nos da alrededor de 400.000 millones de pesos, que comienza el programa en este momento, pues obviamente a ser muy valioso y muy importante. Yo lo que creo es que hay que decirlo con toda la franqueza, esto es histórico, esto nunca se había dado en el departamento de Antioquia, el cómo un gobernante no solo se compromete, sino que viene y cumple el compromiso. Ahora bien, había una diferencia en el debate de control político frente a que estamos llevando los recursos, pero que todavía no se ve el proyecto. Claro, es lo que estamos haciendo. Construyendo el programa, construyendo la propuesta, integrando los actores. El gobernador quiere que realmente el programa llegue a todos los municipios, a las veredas más apartadas, a donde están los problemas más agudos, Bajo Cauca, Urabá, Magdalena Medio, donde hay los niveles más graves de desnutrición. Ayer en el debate se presentaban también las muertes por desnutrición en el propio Medellín. El tema es bastante complejo, en fin, el valor que hay que darle a esta decisión, a este compromiso del gobernador Andrés Julián Rendón de destine los recursos, no los utilice para otra cosa, y ya cierro este punto con esto. No obstante, Fabio, de la difícil situación fiscal por la que atraviesa el gobierno departamental de Antioquia. ¿Qué es la difícil situación fiscal? El espacio fiscal es demasiado reducido. De los ingresos corrientes de libre destinación que nos quedan a nosotros, tenemos que sacar los gastos de funcionamiento, tenemos que sacar el servicio de la deuda, para que los televidentes y los cibernautas nos comprendan, hay unos compromisos adquiridos de los gobiernos anteriores con unas deudas para la inversión y esos compromisos hay que cumplirlos con la banca. Ahí en esa zona los servicios de la deuda son 870.000 millones de pesos al año que tenemos que pagar, más los pasivos pensionales de las personas que han trabajado en la gobernación que hay que cumplirlos y que son sagrados, más la deuda con el metro, más las universidades, de tal manera que al gobernador le quedan para este año alrededor de 100.000 millones de pesos para distribuir en 125 municipios de ingresos corrientes de libre destinación. Es bastante compleja la situación y por eso pues en otro punto y en otro momento de esta entrevista estaremos hablando de por qué estamos hablando de autonomía territorial. Doctor Eugenio, la noticia más importante con el que inició este gobierno en el departamento de Antioquia fue esa: combatir el hambre, combatir, ojalá que muchos niños, la cifra lo dice, son más de 13 niños que hemos perdido por desnutrición en el departamento de Antioquia. Esa cifra no puede seguir creciendo y es un compromiso que ustedes están asumiendo. Hoy se necesita el respaldo de la ciudadanía, el respaldo de los conductores, de quienes son propietarios de vehículos, pagar puntualmente ese impuesto, pero también de los dirigentes, de los alcaldes, de los diputados que hoy llaman a un debate de control político por el tema, pero que ustedes hacen una presentación fenomenal y explican muy bien cómo va a ser invertido esos recursos. Hoy usted se compromete con el departamento de Antioquia a que esos recursos van a ser minuciosamente invertidos para combatir el hambre en el departamento de Antioquia. No solo yo, el gobierno departamental, en cabeza del gobernador Andrés Julián Rendón, el programa juiciosamente organizado, la conversación que se está haciendo en estos momentos con los diferentes sectores y actores del territorio, de los territorios, y lo que queremos es que realmente se impacte en el hambre, se impacte en disminuir la desnutrición, se impacte en mejorar la seguridad alimentaria de los territorios.
Es un tema de derecho humano universal, el tema de la seguridad alimentaria, un derecho humano universal. Y cuando hablamos de los objetivos del desarrollo sostenible, pues ahí estamos hablando del objetivo número 2, cómo tenemos que trabajar para disminuir ese hambre en los territorios. Y se ha dicho claramente, esta no es una responsabilidad solo del gobierno nacional, es una responsabilidad también de los gobiernos territoriales. Y así como estamos hablando de buscar más recursos, también tenemos que hablar de los compromisos que tenemos que cumplir en el departamento de Antioquia. Es muy triste que muchas personas hoy se acuesten con una o con 2 comidas en el departamento de Antioquia. Doctor Eugenio, ¿cómo se va a hacer? O sea, se está construyendo, pero ¿cómo va a ser la implementación de esos recursos? Por eso les decía ayer en la asamblea que me parecía muy importante que ellos revisaran las propias ordenanzas, porque hay unas políticas que ya están construidas, hay un sistema de información para la seguridad alimentaria que está por ordenanza, hay un plan decenal para la seguridad alimentaria y hay una política pública para la seguridad alimentaria. A partir de allí estamos integrando toda una construcción de una propuesta que llevaremos a la honorable asamblea precisamente cuando tengamos ya elaborado el borrador del plan de desarrollo, que es lo que vamos a comenzar ya a socializar y a conversar en los recorridos que se van a hacer por el departamento. El gobernador inicia esos recorridos este próximo sábado y seguimos trabajando. Yo creo que ya la construcción es muy importante. Yo dejo esta reflexión. Hay mucho desarrollo de políticas y de proyectos, pero los recursos no se vieron como se tenían que ver para que no se sucedieran las cosas que están sucediendo. Hoy están los recursos y tenemos que ajustar las políticas. Yo creo que es muy importante que contemos con los recursos y que ajustemos las políticas y que obviamente le demos garantía a la ciudadanía de que esos recursos se van a cuidar, se va a tener todo el compromiso con la transparencia, pero sobre todo con la eficiencia en la inversión de esos recursos para lograr el resultado y el objetivo y los propósitos establecidos en este programa de seguridad alimentaria o de hambre cero o de disminución de la nutrición en el departamento de Antioquia. Ojalá que pudiéramos decir y proponernos en una meta objetiva a todos los antioqueños, 0 muertes por desnutrición en Antioquia. Por supuesto, doctor Eugenio, y eso se logra con plática y hay que conseguirla, ¿cierto? Y hoy el tema es bastante complejo porque el gobierno nacional en estos 2 años y ahora que iniciaron estos nuevos mandatos de gobernaciones y alcaldías viene debatiendo un tema de cohibir a las regiones de algunos recursos. Ahora vamos a estar hablando del tema de la inversión en vías, pero hay un tema que ustedes han promovido, el gobernador doctor Andrés está promoviendo en el departamento de Antioquia y junto con otros gobernadores el tema de la autonomía fiscal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo entender eso en el contexto nacional, lo que viene pasando con el gobierno y lo que va a pasar con las gobernaciones? Si ustedes me permiten, yo voy a hacer como una especie de analogía con las familias. En las familias está el papá y la mamá, que son los que trazan la política en la familia, cómo se comportan los hijos y van diciendo cómo se distribuyen las responsabilidades y las cargas, cómo se van distribuyendo los ingresos que se van generando, quién paga los servicios públicos, el arriendo, etc. Lo mismo pasa en un Estado. Aquí hay 3 niveles del Estado, pues ya pues hay más con el tema de las provincias y de los esquemas asociativos territoriales, pero fundamentalmente en la nación, los departamentos, los distritos y municipios. Y en ese orden de ideas, la nación es en el Estado unitario el que traza las políticas para cómo se desarrollan los compromisos en esos territorios que tienen que ver con las funciones del Estado, la prestación de los servicios públicos, la educación, la salud, etc. Entonces, ¿cómo se financia el Estado? Con los tributos que pagamos los ciudadanos en el territorio. Y hoy los tributos que estamos pagando los ciudadanos en los departamentos y en los municipios, el 80% se está quedando en el gobierno central, el 80% está quedando en el gobierno central. ¿Y qué nos regresan a nosotros? Nos están regresando 14% a los municipios y 6% a los departamentos, es decir, un 80-20, 80% gobierno central y 20% para municipios y departamentos. Entonces es como si nosotros trabajáramos en esa familia y los hijos le entregamos al papá el 100% y el papá solo nos devuelve a nosotros el 20% y él se queda con el 80%. Si eso fuese útil,
bienvenido, si estuviese dando resultado, pero seguimos teniendo problemas de pobreza, este problema de desnutrición, de hambre, de exclusión, de violencias, de falta de ingresos. Entonces creemos nosotros que lo que dijo la Biblia territorial, yo llamo así la Biblia territorial, que es esta Constitución del 91, dijo claramente que debe haber un equilibrio entre esos tributos, y prácticamente la nación se debe quedar con el 50, un poco más del 50, y los departamentos y municipios alrededor de otros 50. Ese ejercicio es muy importante tenerlo en cuenta, porque nosotros lo que estamos pidiendo hoy con la Ruta de la Autonomía es recuperar ese tema. El gobierno tenía un compromiso, y el Congreso, de llevar hoy esos ingresos corrientes de libre destinación de la nación a el Sistema Nacional de Participaciones o Transferencias, a que fuera el 46.5%. Hoy, como les estoy diciendo, es el 80-20, y entonces el gobernador Andrés Julián Rendón ha venido proponiendo un referendo. Ese referendo, ¿qué es lo que quiere decir? Venga, si vía Congreso no hemos sido capaces nosotros de reformar esta Constitución para lograr esa autonomía territorial, entonces que lo haga la ciudadanía, que es el constituyente primario, vía un referendo. ¿Serían las rutas? Esa es una primera ruta. Es la que propone el gobernador Andrés Julián, modificar el artículo 298 de la Constitución y decir que solo los departamentos podrán gravar la renta y el patrimonio en esos territorios. Esa es una tesis que promueve el Banco Interamericano de Desarrollo, es una tesis que ha promovido la OCDE, hablando de la descentralización asimétrica. Y en ese orden de ideas hay otras rutas. Hay una ruta que ha venido promoviendo Guido Echeverry con la gente de Marcha, con un acto legislativo que presentaron para incrementar gradualmente 2.64 cada año hasta llegar al 46.5% de esos ingresos corrientes de la nación. Hay otra que ha venido promoviendo Verano de la Rosa con el fortalecimiento de las regiones administrativas y de planificación, y hay otra que sale de una ley que es la 1962, que es la creación de la misión de descentralización. Esa misión está estudiando en estos momentos cómo lograr equilibrar esas cargas o esos recursos o ese equilibrio fiscal, y viene con varias propuestas y sale ahora en marzo, abril. Esperemos que ustedes también estén muy pendientes de este debate, y se dice que van a traer reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, reforma al Sistema Real de Regalías, reforma a la 617, reforma a la anualidad de caja para que el presupuesto sea bienal, en fin, y estímulo a los esquemas asociativos territoriales. El debate está ahí, Antioquia va a seguirlo liderando y queremos que la gente sepa, nosotros no estamos proponiendo una Antioquia federal, nosotros no estamos proponiendo desarticularnos de la República, y no estamos hablando solamente de una propuesta para Antioquia, estamos hablando de una propuesta para todo el país, para todos los departamentos y para todos los municipios, que se equilibre obviamente la distribución de los recursos para que los departamentos y los municipios puedan tener más recursos para invertir en la salud, en la educación, en el deporte. Yo siento que decirle a la gente que para poder pagar la educación, la salud, la recreación, la cultura, el deporte en Antioquia, entonces tengo que decirle: tome más aguardiente, fume más cigarrillo, compre más lotería, juegue más chance, que esos son parte de los recursos más importantes que tenemos nosotros. Entonces hay que diversificar las rentas y hay que hacer un debate que no es contra nadie, ni contra el que esté hoy en la presidencia de la República u otro. Esta Constitución tiene 33 años, hay que actualizarla en esa ruta del tema de los departamentos, y no estamos pidiendo nada diferente, y por eso vamos a seguir promoviendo que la ciudadanía sea la que al final tome la decisión. Secretario, ¿tenemos eco en los demás departamentos o solamente Antioquia? Venimos hablando con ellos, los departamentos han venido también avanzando con el gobierno nacional. Se hizo la firma de un documento el 8 de noviembre en Santa Marta, entre la Federación Nacional de Departamentos, la Federación Nacional de Municipios, Asocapitales y algunos gremios, y en ese orden de ideas, esa firma de ese documento con la DNP propone unos principios conciliadores alrededor de buscar más equilibrio en todo este tema de las rentas fiscales. Pero sin duda alguna, seguir hablando de descentralización política y administrativa sin fortalecimiento fiscal y financiero de los entes territoriales sigue siendo un canto a la bandera. ¿Tiene algo que ver con la autonomía territorial, ese tema de autonomía fiscal? Claro, es que precisamente yo puedo elegir gobernadores y puedo elegir alcaldes, pero si no hay recursos para que los gobernadores y alcaldes desaten los programas y los proyectos con los que se comprometen, es muy difícil que se efectivice la autonomía política y administrativa.
Ahora bien, también es bueno contarle a la ciudadanía, si me lo permiten, Fabio, que el gobernador no solo viene pensando y trabajando y estimulando el debate hacia el Congreso, hacia el gobierno nacional y hacia las Cortes, sino que está tomando decisiones en lo territorial. La mejor forma de lograr descentralización en casa y autonomía territorial en casa es con el fortalecimiento fiscal y financiero de los municipios. En Antioquia el 80% de los municipios son categoría sexta, en Colombia el 90% son categoría sexta. Es muy difícil que un municipio de categoría sexta logre por sí solo el desarrollo que requiere con las capacidades que tiene. Entonces, mientras los municipios se sigan hoy midiendo en categoría por presupuesto y por número de habitantes, es muy complejo. Y por eso lo que el gobernador viene promoviendo es entonces una actualización catastral que genere unos recursos importantes en los territorios y que desatemos procesos de asociatividad territorial que nos permita tener unas economías de escala, que podamos también hacer unos ahorros y unos ejercicios de austeridad como los que ha venido promoviendo el gobernador en el departamento, pero ser más eficientes en el gasto y en la inversión en los territorios, y que los servicios públicos nos permitan reordenar el territorio. Y no tienen que venir 40 municipios a traer acá a la pradera los residuos, sino que los problemas de los residuos los tenemos que volver una oportunidad para generar empleo y para hacer un desarrollo ambiental en los territorios. En eso estamos trabajando muy fuerte en el plan de desarrollo, y recuerden que habíamos creado 6 provincias administrativas y de planificación, 2 de ellas en el oriente antioqueño. Antioquia tiene que avanzar a la creación de otro tanto número de provincias y de otras áreas metropolitanas, no solo el área metropolitana del Valle de la Aburrá. ¿Eso tendrá reversa en el ordenamiento del territorio? Yo creo que es muy difícil, porque al contrario, en el 2020 se expidió el acto legislativo que crea la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, y en el 2022 la ley que reglamenta ese acto legislativo, y hoy también existe la región metropolitana de Bogotá-Cundinamarca. Entonces, el ordenamiento del territorio hoy está como un rompecabezas, hay que irlo articulando, pero hay que irlo articulando alrededor de la autonomía fiscal, de la autonomía territorial y obviamente de las posibilidades que tenemos todos en los territorios de desarrollar nuestras capacidades, juntándonos, integrando. El verbo que nosotros tenemos acá con el gobernador Andrés Julián es ese: integrar territorios, integrar esfuerzos, integrar sinergias, integrar corresponsabilidad, integrar la educación, integrar la salud, alrededor de esos esquemas asociativos. Doctor Eugenio, no sé si la palabra sea esta, y si no me corrige, el tema de desvío de recursos del gobierno nacional ha impedido continuar avanzando en la construcción de algunas vías en el departamento de Antioquia, especialmente la vía al mar. Esos recursos ustedes han dicho, y lo han dicho a los medios de comunicación, nosotros los ponemos. ¿Cómo va ese tema? Sí, no es desvío de recursos, sino no cumplir los compromisos. Hay unos compromisos establecidos para poder sacar adelante esas obras que les pagan los ciudadanos. Hay unas concesiones entregadas, y obviamente los territorios deben también hacer unos aportes. Para ese túnel de la vía al mar, el túnel del Volcán del Toyo, hay unos recursos que han aportado el gobierno departamental y el municipio de Medellín, el distrito de Medellín, que hizo un aporte bastante importante. En ese tramo que le corresponde al departamento de Antioquia liderarlo, en el que hizo aportes también el distrito de Medellín, nosotros todavía tenemos un déficit de alrededor de 700.000 millones de pesos, pero hemos ido avanzando. Y el propio gobierno, conversando con ellos, nos entregó un peaje que todavía no hemos podido instalar hasta que la vía no esté funcionando, que iba a quedar en Cañargordas, que esperamos ahí tener un ingreso de alrededor de 350.000 millones de pesos, pero sobre el cual tenemos un compromiso con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, de unos flujos de caja futuro que nos permite ir avanzando en la obra. Pero el gobierno central tiene un compromiso de 650.000 millones de pesos con un tramo que sigue a partir de la salida del túnel, y el gobierno central no está tomando la decisión. Este es el momento clave para la articulación de esos esfuerzos, y si el gobierno central no avanza en el tramo que le corresponde, pues como lo ha dicho el gobernador y como lo venimos diciendo, vamos a tener el elefante blanco más grande de América Latina, un túnel de 10 kilómetros que es el más grande de América Latina, que va a salir a la nada, porque no va a encontrar por dónde integrar y cómo conectarse precisamente al Urabá, que es el puerto hoy, o los puertos más importantes para Antioquia y para el centro del país en el Atlántico.
Ese tema lo ha propuesto el gobernador varias cosas, una de ellas le pidió al gobierno central y se está elaborando un documento que se le va a entregar al gobierno central, es que nos entregue la obra, que nosotros la terminamos. Y eso me parece a mí una solicitud respetuosa, pero también con carácter. El gobernador busca soluciones, no podemos dejar esa obra a mitad de camino, sería un detrimento patrimonial enorme. Otro es que el gobernador ha venido proponiendo con los congresistas que saquemos un proyecto de ley que está en construcción para ampliar el plazo de las concesiones. Y en la medida que podamos ampliar el plazo de las concesiones, pues el propio gobierno nacional también podrá relajarse porque no tendrá que darnos esos recursos y se cargarán a las mismas concesiones. Las concesiones en telefonía móvil celular, que es un servicio público no domiciliario, son de 10, 20 años y cuando se termina la concesión le amplían 10 o 20 años. ¿Cómo no irle a dar una ampliación a una concesión de esta naturaleza con una obra tan importante, no solo para Antioquia, sino para el país? La ciudadanía debe tener presente que esas obras no son de Antioquia. Cuando hablamos de las vías 4G es porque estamos hablando de la cuarta generación de concesiones viales del país. Las primeras 3 generaciones no pasaron por Antioquia y se les acaba el cuerpo a Antioquia porque en ese entonces la ingeniería no quería tocar la geología antioqueña, el correcto. Hoy con las tuneladoras, hoy con lo que se está haciendo ya Antioquia, ha resuelto muchos de sus problemas y somos el territorio de Colombia que tiene más túneles, pero se necesitan los recursos y lo que está haciendo hoy Antioquia es integrar esas otras 3 generaciones de concesiones viales de este país, conectar todo el territorio, pero fundamentalmente vamos a conectar a el Pacífico con el Atlántico. Este dato es importante, Fabio, para que lo tenga. Desde Buenaventura, viniéndose por esas autopistas 4G hasta la Urabá, sin entrar por Medellín, porque usted pasa por Bolombolo y puede seguir a las conecta Pacífico 1, 2 y 3 con Mar 1, 2 y 3, usted se tira aproximadamente 700 kilómetros. Es decir, hoy tenemos la posibilidad de conectar vía esas autopistas 4G o de cuarta generación, el Pacífico y el Atlántico, que es un anhelo que hemos tenido de tiempo atrás. Y esta semana pasada tuvimos una reunión con la gente de Puerto Antioquia. Es impactante lo que ha venido desarrollando allí la empresa privada y el avance que tienen y la propuesta de ellos es arrancar operaciones en enero del 2025, ya, y por eso es que necesitamos de forma tan urgente este acuerdo con el gobierno nacional. Ahora le cierro con esto, Fabio, nosotros no estamos reclamando nada diferente que vaya en la ruta del Estado unitario. Y aquí volvemos entonces al tema de la Biblia territorial. Ese Estado unitario habla de 3 principios fundamentales: concurrencia, complementariedad y subsidiariedad. El Estado nacional, el gobierno nacional no puede simplemente evadir, eludir sus compromisos con los territorios y creo que la Corte tendrá que entrar a resolver también este problema. Si no lo resolvemos con el gobierno nacional, como lo está resolviendo con la salud, diciéndole ahí hay unos derechos fundamentales, aquí hay unos compromisos que tienen que ver también con derechos fundamentales al libre desarrollo de los territorios y de las personas que están en esos territorios, la vida, la salud, la educación, y tendrá que también entrar a resolver y a decirle, señor, en concurrencia, usted tiene unas responsabilidades que debe cumplir y que no puede eludir y que no puede evadir. Eso es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo nada diferente. El gobernador ha sido claro, puede tener unas diferencias con el presidente de la República, pero nosotros los secretarios y todos los que estamos acá en el despacho o en los despachos o en las diferentes posiciones de liderazgo o de coordinación o articulación, tenemos la responsabilidad de trabajar con el gobierno central y con los gobiernos locales y territoriales en ese principio de concurrencia o los principios de complementariedad y subsidiariedad. Doctor Eugenio, se nos quedan muchos temas en la mesa porque seguramente para una próxima entrevista lo invitaremos para que nos desboce todo lo que viene pasando con las entidades descentralizadas del departamento de Antioquia. Saber cómo va la fábrica de licores, saber cómo van todas esas entidades que hoy son tan importantes y que le apuestan tanto al desarrollo del departamento en el tema de educación, en el tema de salud, en fin. Gracias por acompañarnos, por compartir este Café con Vox y queda invitado para que nos siga contando más sobre las finanzas del departamento de Antioquia. No, gracias Fabio, Alejandro, a todo el equipo de Un Café con Vox, a los cibernautas y a quienes nos sigan por las diferentes señales. Al contrario, nos agrada mucho que vengan a estos espacios, que les podamos contar a los televidentes, a los ciudadanos,
qué está sucediendo, con toda la tranquilidad, de forma tranquila. Ustedes nos ayudarán a bajar un poco más el lenguaje, pero hay que hablar con franqueza de qué está sucediendo. Aquí no hay un problema personal con absolutamente nadie, aquí hay una defensa de este departamento y sobre todo una defensa de un derecho que tenemos todos en el territorio a la autonomía territorial, y vamos a seguir defendiendo ese derecho y trabajando porque estos territorios en el departamento de Antioquia y en todos los departamentos de Colombia y en los municipios de Colombia sean más autónomos. Ese derecho está constitucionalmente establecido. Mil gracias, doctor Eugenio, gracias por acompañarnos, por dejarnos entrar a su despacho y por contarle también a nuestros oyentes y televidentes lo que pasa en el contexto regional en torno a las políticas que hoy se debaten desde el gobierno departamental. Gracias por acompañarnos en Un Café con Vox, a todos los que nos siguen a través de la señal de Ruralink y por supuesto de este canal Safari, y hoy también a través de la señal de la 90.5 del FM y la 93.3 Corey Radio.